Hola amigos, que la paz del Eterno esté siempre en sus hogares. José Moreno, servidor de Dios y también de su pueblo. En esta ocasión estaremos viendo la sexta porción de la Torá, que lleva por nombre Toldot. En español significa generaciones. Y esto abarca de Génesis capítulo 25 al 28. Le he titulado ¿Cuánto valoras a tu familia? Quédate conmigo y encontraremos cosas importantes que afinarán con la palabra del Señor tu aprecio por la familia. ¿Cuánto valoras a la familia? En una familia, sobre todo en las familias grandes, es fácil de ver esto. Todos son diferentes. Todos, en una familia todos somos distintos. ¿Y sabes qué? Somos singulares y Dios puso una bendición particular en cada uno de nosotros. Así que en tu familia y en todos y cada uno de ellos, aunque a veces te cueste trabajo comprenderlo, encontrarás la bendición de Dios para ti y obviamente para que tú seas bendición a todos los demás. Vamos al resumen de la porción que en esta ocasión, como te decía, lleva por nombre Toldot. Isaac se casa con Rebeca y luego de 20 años sin hijos, sus oraciones son respondidas. Sin embargo, en el embarazo fue una guerra lo que ocurrió en el vientre de Rebeca. Mellizos en gestación pelearon muy fuerte. Eran realmente en estos dos mellizos dos naciones en las cuales el mayor terminaría sirviendo al menor. Esaú nació primero y Jacob salió agarrado del talón de su hermano. Cuando crecen los niños y se vuelven hombres, Esaú regresó sin éxito de la cacería mientras Jacob preparaba un plato de lentejas. Esaú exige el potaje y Jacob le hace jurar la abdicación de la primogenitura a su favor. Jacob se queda con la primogenitura y así es como Esaú la desprecia. Más tarde en Gerar, Isaac, por temor a ser asesinado, presenta a Rebeca como su hermana y destapa ahí los pozos que su padre cavó. Los filisteos se lo quitan y cava él un tercer pozo, del cual disfruta con tranquilidad Isaac y su familia. Esaú se casa con mujeres hititas sin la aprobación de sus padres. Isaac, de todas maneras, quiere bendecirle antes de morir. Le pide que le prepare comida a su gusto. Mientras Esaú se fue a cazar, Rebeca, la madre, le dice a Jacob que le sirva a su padre una comida y que se haga pasar por su hermano mayor. Así es como Jacob recibe la bendición de tener el rocío del cielo y lo mejor de la tierra y gobernar a su hermano. Lleno de ira, amenaza con matar a Jacob a la muerte de su padre Isaac. Así que Jacob deja su casa y viaja a Harán para escapar de Esaú y así encontrar esposa entre los parientes de su padre. Esaú se casa con la tercera esposa, descendiente de Ismael. Toldot, estas son las generaciones. Estas son las generaciones o la descendencia. Como tú habrás visto, has leído la Biblia, existen muchas genealogías. Sí, esas listas que a veces parecen interminables para muchos, donde aparecen muchos nombres de que fulano engendró a sutano y tal, fue el hijo de tal y tal. A veces pensamos, bueno, y todo ese listado de nombres, ¿como para qué? ¿Como para qué queremos saber nombres tan extraños, tan raros, muchos de ellos o la mayoría? ¿Será que es para encontrarle el nombre a nuestros bebés? Tengo una tía que le gustaba mucho leer la Biblia, pero solamente era para eso, y le puso a sus hijos nombres bíblicos, por cierto, muy bonitos. Se los puso porque los encontró en esas genealogías. Pero ¿será que solamente es para eso que están este listado de nombres ahí en la Biblia? La palabra generaciones en el hebreo es la palabra toldot, sí, descendencia o historias, y de ahí viene el nombre de la ciudad de Toledo. Aquí te estoy poniendo una hermosa imagen al atardecer de esa ciudad. De hecho, se le considera la ciudad más antigua de Europa, o por lo menos, alguna de las más antiguas. La ciudad de Toledo fue fundada por judíos sefardíes, quienes se hicieron un amplio registro genealógico de las familias, y por eso se llama Toledo. Edificada sobre un monte, la ciudad, como la puedes ver, es hermosa si la ves de abajo para arriba, porque es un cerrito muy empinado, o también si te vas hasta arriba y la ves desde arriba hasta abajo, también es algo muy bonito. ¿Qué nos enseña esto? Lo físico nos enseña lo espiritual. Aquellas familias, aquellas que Dios bendice, aquellas generaciones, aquellas genealogías, aquellos árboles genealógicos que Dios bendice, son hermosas, vistas desde su historia hasta
el presente o vistas hacia en retrospectiva también, desde hoy hasta la historia de nuestros antepasados. Pero como te decía, debe de tener algún propósito muy especial el hecho de que la Biblia registre las genealogías. Yo encontré estas razones. La primera de ellas es que registran características en las familias. Y aquí yo te preguntaré, ¿qué caracteriza a tu familia? ¿Cuáles son las características principales? La segunda razón que yo encontré es que las genealogías anticipan la línea familiar del Mesías. La tercera, las genealogías en la Biblia conservan los nombres de quienes están a la cabeza de la familia del Mesías, claro, para no confundirse. La cuarta razón, las genealogías demuestran el cumplimiento de la promesa a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Y por último, las genealogías revelan la influencia del Mesías en las familias. Cuando tú llevas un registro familiar de tu familia, por cierto, las Biblias por lo general, sobre todo las que son para obsequio, tienen en sus primeras páginas un espacio para dedicarla, ¿verdad? Y también tienen un espacio para la genealogía. ¿Por qué no anotas ahí los nombres de tus abuelos, tus bisabuelos? Y si conoces las características, va a ser muy interesante. Tal vez anotes también las de tus hijos o nietos y vas a encontrar que algo caracteriza a las familias. En el caso de la mía, cuando el Señor se hizo presente de una manera muy distinta de la que conocíamos, sino de una manera viva, sanando a nuestro hermano menor, de una manera sorprendente, Dios marcó de una manera distinta a nuestra familia. Y es que cuando el Mesías llega a tu familia cambia sus características. No es que sea perfecta la familia, porque pues no somos perfectos, pero sí cambia muchísimo la dinámica de la familia y sobre todo el rumbo y el destino. Dios quiera que en tu familia siempre esté presente el Mesías. Pero hay una genealogía muy importante. ¿Cuál será? ¿Cuál será la genealogía más importante? Mateo capítulo 1, versículo 1, comienza la mejor de todas. Y dice así: el libro de la genealogía, es decir, del toldot de Jesucristo, hijo de David e hijo de Abraham. Después de eso, comienza a dar toda la genealogía desde Adán hasta llegar a Jesucristo. Y son generaciones y generaciones y generaciones para poder llegar al Mesías, ese registro que Mateo hizo. Sin embargo, al principio de todo eso, dijo que Jesucristo era hijo de David y de Abraham, es decir, descendiente de ellos dos. ¿Por qué mencionó solamente ellos? Bueno, un judío puso una clave en esa genealogía y otro judío, Rab Shaul, a quien conocemos como Pablo, descifró el por qué Mateo hizo esto. Cuando nosotros ponemos a Abraham, ¿verdad? Y después a David y finalmente al Mesías, nosotros podemos hacer un acróstico, algo que gusta mucho a los judíos hacer en las genealogías. Y tenemos allí que Adán, pues la primera letra es, Abraham, la primera letra es A. De David la primera es la D y del Mesías la primera es la M. Si nosotros juntamos la A, la D y la M, dice algo así como Adam. ¿Te suena? Adam. Por eso es que el apóstol Pablo equiparó al Mesías con el postrer Adán, allí en Primera de Corintios. Algo interesante, ¿no te parece? Pues bien, ahí vimos en Mateo 1:1, ¿verdad?, que Jesús es descendiente de David y de Abraham. ¿Y esto qué significa? Bueno, al decir que es descendiente de Abraham, es que Jesús es hebreo, porque Abraham fue un hebreo. Pero al decir que es descendiente de David, es que Jesús es judío. Y por lo mismo, por ser descendiente de la familia de David, él tiene derecho al trono. Es muy interesante que en Occidente se tienen muchísimas doctrinas, muchísimas enseñanzas que pretenden desligar a Jesús de su historia familiar. Pretenden quitarle esa identidad hebrea que tiene y también esa identidad judía. Damos gracias a Dios que el Señor Jesús se está revelando, Yeshua como es su nombre original, se está revelando como el judío que es, heredero del trono de Israel, y también como el hebreo que es. Como te decía, hay muchas doctrinas en Occidente que pretenden quitarle esto y tratan de presentar a un Jesús casi salido de la nada.
tratan de minimizar o inclusive hasta negar su historia familiar. Y pretenden presentar a un Jesús, inclusive a veces llega al absurdo de un Cristo cósmico, o simple y sencillamente que Él no tiene nada que ver con su familia hebrea, con su familia judía, sino que Él es, y así lo presentan, como el fundador del cristianismo, y aberraciones de este tipo que la Biblia jamás dijo, jamás dijo. Jesús es hebreo, Jesús es judío, y por eso es que viene su genealogía. Cuando tú estudias la palabra del Señor, quitando prejuicios, tú te das cuenta que hay muchas cosas que se enseñan, sí, alrededor de Jesús, pero que no están en la Biblia. ¿Qué cosas te han enseñado acerca de Jesús o de la familia que no están en la Biblia? Por ejemplo, yo encuentro que hay una tendencia fuerte de enseñar, una doctrina de enseñar, de desligarse de su familia, la familia de sangre, por preferir a la familia espiritual, ¿sí? A la familia, a la gente con la que vas a la iglesia. Y te dicen que tienes que preferir por encima a esa familia que a la familia de sangre. Sin embargo, esta es una de las cosas que la Biblia no dice. Si tú te fijas en todas las genealogías, pues hay gente que cree y no cree. Hay unos que, pues por decirlo así, son buenos en cierto sentido, y hay otros que no lo son tanto. Sin embargo, todos son parte de la familia de esa genealogía. Y tú tienes una historia familiar, tú tienes una familia que te rodea, y el Señor te puso ahí con un propósito, y jamás te está diciendo que dejes a tu familia por preferir a otra, la familia espiritual. Muchas veces toman de base Mateo capítulo 10, ¿verdad? Versículo 37, donde Jesús habla de que el que no es digno, el que no es capaz de dejar a padre o a madre y elegirlo a Él, a Cristo, no es digno de Él. Pero quiero decirte, eso es lo que dice la Biblia y eso está bien. Cristo tiene preeminencia por encima de cualquier otro cariño, afecto o relación interpersonal que tengamos. Pero Cristo, no otra familia espiritual. Tú tienes que llevarte bien con tu familia espiritual, si es que la tienes, ¿verdad? Esos amigos en la congregación a la que asistes, pero también tienes que procurar llevarte bien con tu familia de sangre, aunque no sean cristianos. Te invito a que no andes apagando velas, ¿verdad? Que la Biblia no te dice que apagues, y te lleves bien, porque hay momentos de la vida de las personas donde encontrarás ayuda y bendición en la familia espiritual, pero también hay momentos de la vida donde esa familia espiritual no te ayudará en lo absoluto, no encontrarás ningún apoyo, sino solamente y solamente en tu familia de sangre, aunque no sea creyente. Hay personas que enseñan que debes de dejar a tu familia de sangre por seguir a la iglesia, a un ministerio o inclusive a un pastor, pero la Biblia no dice eso. Yo te invito a que valores, como lo estamos haciendo en este estudio, valores más tu genealogía. Que entiendas que nadie es perfecto en la familia, que todos son distintos, pero que todos representan una parte de la bendición de Dios que Dios diseñó para tu genealogía completa. Regresando a la porción. Vamos a regresar a la porción. Dice ahí Génesis capítulo 25. Estos son los descendientes, los Toldot de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Param Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac al Señor por su mujer que era estéril, y lo aceptó el Señor. Y concibió Rebeca su mujer, y los dos hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor. Varias mujeres han sido estériles y están redactada su vida ahí en la Biblia. Por ejemplo, Sara, Rebeca, Raquel y Ana son ejemplos claros de estas matriarcas de familias benditas, pero aún así vivieron estériles. Y luego, cuando se embarazaron, comenzaron los problemas. ¿De qué nos habla de esto? ¿De qué nos habla estos problemas? Bueno, básicamente nos habla de que el caminar con el Señor no es fácil. Efectivamente, caminar con Dios no es fácil. Pero ¿sabes qué? Es el único camino que vale la pena vivir. Es el único. Segunda cosa que yo encuentro en estas dificultades en las familias bendecidas. Las promesas de Dios se cumplen, sí, se cumplen, pero siempre y cuando
haya una colaboración de los hombres. Nosotros tenemos que colaborar. ¿Viste que Isaac oró por su mujer? Hay cosas que tienen que suceder así. Mi esposa en varias ocasiones me ha dicho, necesito que ores por mí. Y no es que necesite la oración de toda la iglesia, no es que necesite la oración de un profeta o de alguien muy ungido, no, necesita la oración de su esposo. Hay cosas que no suceden sino hasta que el esposo ora por la esposa. Dios pone una necesidad en las mujeres y pone una responsabilidad en los esposos, que esto solamente funciona cuando viene la colaboración del hombre. Dios va a cumplir sus promesas. Pero Dios quiere, varón, que ores por tu esposa. Dios quiere, mujer, que tú aprecies la oración de tu esposo y la solicites. Cuando esto sucede, vienen las promesas, el cumplimiento de las promesas. Otra de las cosas que yo veo es que nuestros mejores deseos son aquellos que se alinean con las profecías del Señor. Lo dije así y lo dije bien. Nuestros mejores deseos son aquellos que se alinean con las profecías del Señor y no al revés. Porque hay gente que piensa que las mejores profecías de Dios son aquellas que se alinean con nuestros deseos. No, hay gente que piensa que una buena profecía es aquella que le prometió riqueza, salud y belleza, porque esos son sus deseos. No. Nuestros mejores deseos, los mejores que tengamos, son aquellos que se alinean con lo que Dios ya ha dicho en su palabra. Búscalo de esa manera y verás que es diferente. Pero ante las dificultades, porque el camino del Señor es difícil, ante las dificultades, hay un texto que siempre nos anima. Romanos capítulo 8 dice así: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez, o peligro o espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cómo ves? Tribulación, angustia, hambre, desnudez, peligro, espada, muertos todo el tiempo. Vaya entorno para los hijos del Señor, ¿no te parece? Y sin embargo, Pablo en este texto nos dice que somos vencedores en todas estas cosas. Él no dice somos vencedores sin todas estas cosas. A veces quisiéramos que se vaya la tribulación, el hambre, la angustia, la persecución. Quisiéramos que esas cosas no estuvieran. Sin embargo, el apóstol no dice que somos vencedores sin ellas, somos vencedores en ellas. Así que todas estas cosas, si estás en un momento así, quiero que sepas que estás en las manos del Señor. No te preocupes, el camino del Señor es difícil, pero es el único que vale la pena. Y si lo estás viviendo junto con tu familia, sábete que el Señor tiene bendición para toda ella. Dice aquí Génesis 25, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro a la caza y hombre de campo. Pero Jacob era varón quieto que habitaba las tiendas, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él juró y vendió a Jacob la primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció la primogenitura. Este texto no solamente nos habla de aspectos espirituales de la primogenitura y de todo eso, sino nos habla de un aspecto familiar. Porque vamos a ver y vamos a usar un poquito las matemáticas para saber en qué momento esto ocurrió. Dice ahí que los niños crecieron, ¿sale? Otra versión dice que se hicieron hombres. Pero vamos a ver un poco con matemáticas. Abraham, a la edad de 100 años, se hizo papá de Isaac, ¿sí? Isaac nació cuando Abraham, su padre, tenía 100 años. Y luego Isaac se hizo papá, concibió su esposa a los 60 años, ¿verdad? Así que a los 61 Isaac se hizo papá de sus mellizos, de Esaú y de Jacob. Para ese entonces, Abraham tiene 161 años. Es fácil, ¿verdad? Sumar los 100 más los 61. Abraham tiene 161 años. Pero dice aquí el texto un dato que dice que se hicieron hombres o los niños crecieron. En la tradición hebrea, ¿cuándo es esto? Muy sencillo. Es cuando ellos tienen 13 años y 15. Entre 13 y 15 es que en la cultura hebrea los niños se hacen hombres.
Allá no hay adolescencia ni cosas de ese tipo, así que entre 13 y 15 es cuando ellos se hacen hombres. ¿Y qué hay entre el 13 y el 15? Muy sencillo, el 14. Es obvio. Si tú le sumas a 161, 14 te da 175 años. ¿Qué ocurrió en la vida de Abraham a los 175 años? ¿Qué ocurrió? Su muerte. Abraham murió a los 175 años. Así que todo este asunto de las lentejas, la primogenitura y todo esto sucedió en el año en que Abraham, el abuelo, murió. Y hay un detalle más que nos dice no solamente en qué año pasó esto de la primogenitura, sino nos dice exactamente el día que sucedió esto de la primogenitura. Y la clave está en las lentejas. Porque las lentejas son precisamente el plato acostumbrado en los funerales de Medio Oriente. Fíjate lo que dice este texto. La gematría explica, ¿y qué tiene de diferencia las lentejas en particular? Son el alimento que se ofrece habitualmente a los dolientes, dice en Occidente, Eretz Israel, en nombre de Rabá Bar Mari. Así como esta lenteja no tiene boca, es decir, no tiene grieta como las otras legumbres, así también un doliente no tiene boca, es decir, su angustia le impide hablar. Alternativamente, así como esta lenteja es completamente redonda, también el duelo llega a los habitantes del mundo. Esto lo encuentras en el tratado Baba Batra en la parte 16b. Entonces encontramos que Jacob está preparando un plato de lentejas porque ese fue el día que Abraham, su abuelo, murió. Y Jacob está en la cocina. Quiero decirte, Jacob es un niño rico, muy rico. Muy rico. Es el nieto de un hombre muy rico, el hijo de un hombre muy rico que tiene literalmente cientos de servidores, pero él está personalmente en la cocina preparando un plato de lentejas. ¿Por qué? Porque su padre está llorando la muerte del abuelo. Y quiere dárselo con sus propias manos a su padre. En ese momento llega Esaú y a él no le importa que su padre esté llorando. A él no le importa que su abuelo haya muerto. Él solamente quiere comer. Ahí es cuando Jacob dice, ¿y este se va a quedar con la primogenitura? ¿Este va a ser el que ore por toda la familia? ¿Este va a ser el que haga la diferencia espiritual en todos nosotros? Si lo único que le interesa es llenar su vientre. No puede ser esto. No puede ser esto. ¿Sabes qué? Aunque a mí no me toque, dijera Jacob, yo quiero la primogenitura, yo quiero esa responsabilidad. Mi amado, a veces pensamos que este fue un trato, y así se le llama, abusivo de parte de Jacob, pero esto no es así. Este fue un momento de audacia, donde Jacob valoró la espiritualidad de su familia e hizo lo que necesitaba hacer. ¿Qué estás haciendo tú por tu familia? ¿Qué beneficio, qué bendición estás buscando para todos ellos, sean o no creyentes del Señor? Aunque no te corresponde a ti la primogenitura si no eres el mayor, ¿te gustaría llevar esa bendita responsabilidad y ser una gran diferencia, ser el agente de diferencia en tu familia? Te invito a que me escribas a este correo electrónico si quieres el estudio detallado de esta porción de las Escrituras y con gusto te lo enviaré, o si quieres también participar en nuestras clases en vivo entre semana por la noche. Soy José Moreno, te invito a que ores por tu familia mucho más de lo que has hecho hasta ahora. Te invito también a que te suscribas, compartas y le des clic a la campana. Nos vemos en la siguiente entrega. Que el Señor te bendiga. A ti y a tu familia. Shalom. Shalom.